Buenos días. Empezamos con el quinto Ateneo del CASI. Vamos a hacer una conferencia que está a cargo del doctor Javier Guetta, que es jefe de cardiología y de la unidad coronaria del CEMIC, que nos honra con su presencia. Y el tema es conducta invasiva versus conservadora en los síndromes coronarios sin superdesnivel del ST. ¿Cuándo y a quiénes? Muchas gracias, Javier. Gracias, Guillermo. Bueno, me toca hablar a mí hoy de una vieja discusión. Digo vieja porque es una discusión que se planteó muy intensa en lo que era el inicio de la década de los 90, hasta mediados de los años 2000. Y digamos que marcó bastante la formación mía como cardiólogo, porque en esa época yo salía de la residencia y entraba a lo que era la unidad coronaria de un lugar privado como el CEMIC. Mi formación inicial estuvo en un hospital municipal. Y digo esto porque venir de un centro municipal donde la intervención era muy excepcional debido a una cuestión de recursos y pasar a un lugar privado donde los recursos estaban disponibles y tenía la posibilidad de hacer intervención cuando quería, requirió de poder entender cómo pararme ante los pacientes con síndrome coronario agudo en un momento que este tema se discutía muy apasionadamente, ¿no? Así que bueno, voy a tratar de usar el puntero de acá porque sé que están filmando. Había varios estudios en la década del 90 que mostraban que el enfoque invasivo era costo efectivo para reducir muerte, infarto y hospitalización. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que gran parte de esos estudios que evaluaban lo que era costo-efectividad venían de afuera. La verdad que no es adecuado hablar de costo-efectividad con datos externos cuando la realidad económica nuestra no es la misma, pero es la idea preponderante en ese momento. Y como les dije al principio, había grandes diferencias de opinión, muy marcadas ellas por la pasión de cada uno. Los hemodinamistas querían intervenir, los clínicos queríamos hacer más enfriamiento del cuadro clínico, y esa era la discusión que había, no había demasiada información. Y por otro lado, había un montón de dificultades que tenían que ver con todo lo que tiene de complicado evaluar estrategias que tienen que ver mucho con la tecnología, ¿no? Donde uno hace un estudio con determinada técnica y a los 6 meses aparece una técnica diferente, un stent diferente, una droga nueva, el uso o no sistemático de heparina, de antiagregantes plaquetarios, que en aquella época todavía no había uso de clopidogrel. Y esto hacía que toda la validez externa de esos trabajos al poco tiempo quedara totalmente perimida, o sea, no servían más para tomar decisiones. Y por otro lado, que los recursos humanos y tecnológicos que se ponían en pos del estudio clínico randomizado eran muy diferentes a lo que después nos tocaba vivir en el mundo real. Yo les decía recién, en el hospital tenía que pensar si tenía heparina para tratar a los pacientes, o en la época que había intervención, si había llegado una tanda de stents para tener stents en el armario y poder hacer angioplastia con stent o seguir haciendo tratamiento conservador. Así que bueno, en función de toda esta realidad, hacemos un poco a lo que es la definición de las estrategias. Se define como estrategia invasiva a la estrategia que implica la cinecoronografía de rutina y revascularización de acuerdo a la anatomía. Después hay una división adicional que la que vamos a hablar más adelante, que es si la hacemos en las primeras horas o la hacemos diferida, pero principalmente vamos a hablar de estrategia invasiva versus estrategia conservadora. Y la conservadora es el enfriamiento, el tratamiento médico, el tratamiento de enfriar el cuadro clínico del síndrome coronario agudo, y solo ante la recurrencia de síntomas o la evocación de isquemia en test funcionales, se estudiaba al paciente y de acuerdo a la anatomía se decidía si iba a angioplastia o a cirugía. De acá sale un primer gran concepto, ¿no? Que hay una población que no está metida en esos trabajos, que seguramente se darán cuenta, pero son los pacientes que se presentan con cuadros muy graves de entrada. El paciente que viene y que repite dolores en las últimas 24 o 48 horas, que tiene hipotensión, que tiene soplo de insuficiencia mitral, que tiene falla de bomba, o que hace angina refractaria en las primeras horas. Esos pacientes no entraban en los estudios que fueron a evaluar estrategia invasiva versus conservadora. O sea que ya de movida tenemos que los estudios clínicos randomizados no evaluaban esa población de muy alto riesgo, mientras que los registros sí veían esos pacientes y por eso las mortalidades de los registros son mucho más altas que la mortalidad que después ven en los estudios que vamos a ver por en un ratito. Lo que acabo de mencionar.
Y los estudios clínicos de los que voy a hablar, que para ustedes deben ser, claro, son todos viejos los estudios, para nosotros formaban parte de nuestra discusión contemporánea en la unidad coronaria mientras éramos residentes, que fueron el TIMI-3B, el Vanquish, el FRIS-2, el Tactics, el RITA-3 y el Ictus. Y como ven, las citas van desde mediados del 90 hasta mediados de los 2000. Rápidamente vamos a tratar de mencionar algunos puntos salientes de cada trabajo para que se ubiquen en lo que era la discusión de estrategia invasiva versus conservadora, y trataremos de llegar a través de la evaluación de los metaanálisis que hay hoy en día y del seguimiento alejado de algunos de estos trabajos, para decir un poco, bueno, cuál sería la posición actual en un paciente con un síndrome coronario agudo, si vamos a intervenir precozmente o no. Con respecto al TIMI-3B, no sé si lo recuerdan, pero fue el estudio que testeó fibrinolíticos en los síndromes coronarios agudos sin ST, que en aquel momento no se llamaban así, se denominaban angina inestable o infarto no Q. La nomenclatura de síndrome sin ST vino después. Esto, en primer medida, lo que mostró es que el TPA no sirve en los síndromes coronarios agudos. Esa es una discusión que hoy ya no nos plantearíamos. Pero en aquella época se testearon los fibrinolíticos en esa entidad. Probablemente son dañinos porque exponen más la trombina y eso genera más agregación plaquetaria y por eso le iba mal a los pacientes. Pero con respecto al tema que nos toca hoy, lo que pueden ver es que las tasas de mortalidad entre invasivo y conservador son muy similares. Infarto no fatal, la evidencia de isquemia en el seguimiento, y cuando uno toma el punto final combinado, la verdad que no hay diferencias significativas en los puntos finales del estudio. Un dato para tener en cuenta es que de los invasivos al 98% se les hacía cinecoronariografía en este lapso de tiempo, y los conservadores 64%. Pero la intervención era 61 en el invasivo y 49 en el conservador. O sea que más allá de que la diferencia no era significativa, un dato a tener en cuenta es que la diferencia absoluta entre las dos ramas de tratamiento era muy escasa. Entonces, cuando uno compara dos estrategias, y la verdad que entre una estrategia y la otra vos tenés muy poca diferencia, la chance de mostrar diferencias es muy baja. Algo similar pasó con los estudios de glucemia, control de glucemia estricto versus control convencional en DIGAMI, por ejemplo, que cuando las ramas no se diferencian muy bien en la estrategia, vos no vas a poder demostrar absolutamente nada. El Vanquish, a diferencia del TIMI, no era el TIMI era un estudio de intervención, como les dije, con fibrinolíticos. Este era un estudio que lo que hizo fue evaluar la evolución de los pacientes con síndrome coronario agudo o infarto no Q, en este caso, a 2 años, donde se asignaba aleatoriamente una conducta invasiva y una conservadora. Y lo que pueden ver es que si acá tienen invasivo, el punto final combinado de muerte, infarto e isquemia recurrente es mucho mayor que en el tratamiento conservador. Y en cuanto a mortalidad, pueden ver algo similar. O sea que fue favorable al tratamiento conservador. Y acá ya se ve que la diferencia sigue siendo, igual que antes, muy escasa. Acá es del 11%. ¿No? O sea que, digamos que no había mucha diferencia entre ambos tratamientos y acá parecía ser que el esquema conservador era mejor. Pero de vuelta, no había mucha diferencia entre una rama y la otra. O sea que comparar TIMI-3B y Vanquish es difícil porque la diferencia entre intervenidos y no intervenidos es muy escasa. Esta es la parte de la discusión que teníamos en aquella época. Posteriormente, ahí ya este es un estudio de intervención que era de dalteparina versus placebo. Era un estudio factorial 2x2, donde además se evaluaba estrategia invasiva versus conservadora. Eran 2.400 pacientes con angina inestable e infarto no Q. Un dato a resaltar acá es que es un estudio sueco y que la mortalidad quirúrgica era el 1.2%. No sé si ustedes recuerdan lo que era la mortalidad de la música o de los registros de CONAREC, aproximadamente 4%, 4.5% de centros de alto nivel, ¿no? Con residencia médica. Esta es la mortalidad que había en la década de los 90, principios de los 2000, en Suecia, 1.2, lo cual, cuando hablamos recién de poder extrapolar todo ese esfuerzo en cuanto a tecnología y capacidad médica de los centros de más alto volumen, si después la podemos extrapolar al lugar donde nosotros trabajábamos. 1.2%. Y acá lo que pueden ver es que cuando de vuelta se evalúa la estrategia invasiva versus conservadora, y antes otro comentario, es que acá ya se empieza a diferenciar mucho más lo que es intervenir de no intervenir. Recuerdan que antes las diferencias eran muy cortitas, 11%, y acá el paciente que se interviene versus el que no se interviene, realmente hay una diferencia.
Y cuando analizamos los puntos finales de muerte, infarto, mortalidad, si bien el estudio inicialmente era 1 año, hubo un seguimiento alejado a 5 años, y pueden ver que hay una reducción en la rama invasiva en cuanto a muerte e infarto. Esto era a expensas de infarto, porque ven que mortalidad no da. Posteriormente hay reducción de la mortalidad en invasivo a los 12 meses, por esa ganancia perdón, me pasé de largo. Se pierde en el seguimiento esa diferencia. Estoy acá, ¿no? Sí. O sea que después la reducción a 5 años de muerte e infarto, se pierde el beneficio de mortalidad que se había obtenido a los 12 meses. Y un dato también a mencionar es que cuando uno hace análisis de subgrupos de los pacientes que tuvieron reducción del punto final combinado, si bien no fue algo preespecificado de analizar los grupos de riesgo, se veía que el beneficio se obtenía en los pacientes de no bajo riesgo. Y ustedes saben que cuando uno hace un análisis posterior y que no fue preespecificado, hacer análisis de subgrupo no es demasiado correcto, pero uno ya empezaba a ver que los pacientes, y a pensar lo habitual, lo lógico, que los pacientes de más riesgo son los que más se benefician con esta estrategia intervencionista. Otro de los estudios fue el TACTICS, el TIMI-18, de vuelta un estudio de intervención, donde se evaluaba tirofiban, y que además era de vuelta factorial 2x2, y se evaluaba la estrategia invasiva versus la conservadora en 2.200 pacientes, aquí en estable infarto no Q. Y acá pueden ver nuevamente que el punto final combinado de muerte, infarto, isquemia recurrente, había reducción en el grupo invasivo y no había diferencias en mortalidad. Pero la crítica más importante a este trabajo era que había diferentes umbrales para definir infarto. Esto fue la crítica más grande que tuvo el estudio, lo cual favorecía el resultado de la rama invasiva, y digamos que fue lo que hizo menos creíbles los resultados del estudio. Posteriormente vino el RITA-3, que eran pacientes con síndrome coronario agudo, sin evasión ST, donde de vuelta se randomizó una estrategia invasiva, que era cinecoreografía a todos, eventual angioplastia o cirugía sistemática, versus el conservador, que solamente se hacía si había recurrencia isquémica o test funcional. Y de vuelta acá, lo que vemos es la diferencia entre invasivo y conservador, que se mantiene bien. Y en cuanto a lo que es el punto final combinado de muerte, infarto y angina refractaria, es mejor la rama invasiva, como pueden ver. Y a los 5 años, lo que uno puede ver es que la rama invasiva tiene menos mortalidad en el margen de la significación. Acá, me pasé de vuelta, perdón. Acá se utilizó la nueva clasificación de infarto y se veía que si uno utilizaba la clasificación del TACTICS se perdía el beneficio, ¿no? Y que el gran beneficio en el RITA-3 era a expensas de la reducción de la angina refractaria. Por lo tanto, la estrategia invasiva disminuye a la mitad la angina refractaria sin incrementar a largo plazo la incidencia de infarto y muerte, y que la intervención precoz en pacientes de alto riesgo era beneficiosa en términos de mortalidad, pero en el largo plazo, o sea, en el seguimiento que había mostrado a 5 años. Y finalmente, el último de los trabajos que evaluó la estrategia invasiva versus la conservadora es el ICTUS. Estos eran 1.200 pacientes con síndrome coronario agudo, sin evasión CT, que tenían menos de 24 horas de inicio del dolor, y una particularidad de este trabajo es que todos tenían troponina T positiva. Así como dije antes que uno piensa siempre que el paciente de más riesgo es el que más se beneficia, por tanto si uno aplica el score al estudio y los divide en tercilos o en quintilos y ve que los quintilos de más riesgo tienen más beneficio, también sabíamos por evaluación de los registros previos que el paciente con troponía parecía beneficiarse más de las estrategias. Y este estudio vino a tirar un poco por tierra ese concepto. Acá eran todos pacientes con troponía positiva. Ahí tienen los porcentajes de invasivo y conservador. Y lo que podemos ver acá es que al año lo que había era una reducción, o sea, un aumento en realidad de la tasa de infarto en el grupo invasivo, una reducción también en cuanto a la rehospitalización, o sea, generalmente cuando uno invade más, tiene más chance de evitar rehospitalizaciones por isquemia recurrente. Voy a apagar esto, perdón.
Tuvo después un seguimiento a 3 años y seguimiento a 5 años, y lo que se ve en el seguimiento más alejado es que la rama invasiva tiene más tasa de infarto o muerte, o sea, pierde el beneficio, y que la rama invasiva tiene más riesgo de sangrado. O sea que la estrategia invasiva precoz no demostró beneficio, y los hallazgos a 5 años eran similares a los hallazgos que se habían obtenido previamente. O sea que este fue el primer trabajo que evaluó con tratamientos modernos, ya con uso sistemático de heparina, aspirina, y intervenciones mucho más modernas, y no demostró beneficio como habían demostrado estudios anteriores. O sea que si hacemos un resumen, acá tenemos todos los estudios, TIMI-3B, Vanquish, FRIS-2, y las diferencias de cada uno de ellos, y los datos del ictus, que son los que van en contra en cuanto a aumento de la tasa de infartos. Sobre todo, aumento de la tasa de infartos periprocedimiento, ¿no? Se estudiaban precozmente y había más tasa de infartos del ictus. Todo ese aumento de la tasa de infartos del ictus se contrabalanceaban con la reducción de la tasa de infarto del RITA-3 que tenía, y del FRIS-2, que tenían menos tasa de infarto. Cuando se hizo el metaanálisis de datos individuales, o sea que los estudios, el FRIS, el RITA y el ictus brindaron sus bases de datos para poder analizar y hacer metaanálisis de datos individuales. Ustedes saben las diferencias que hay entre un metaanálisis con datos globales que un metaanálisis de datos individuales. Tiene más poder el metaanálisis de datos individuales. Analizando mortalidad hospitalaria y a 12 meses, se ve que el esquema conservador era mejor en cuanto a mortalidad hospitalaria. Y a los 12 meses, las diferencias eran marginales en cuanto a la estrategia invasiva y conservadora. Y cuando uno analiza la mortalidad alejada, en la mortalidad alejada, en total, no hay diferencias significativas en la mortalidad en el seguimiento máximo que tuvieron los estudios. Por lo tanto, inicialmente la mortalidad se incrementa bastante en la etapa inicial con la estrategia invasiva. En el seguimiento alejado, las curvas de mortalidad se vuelven a juntar y no hay diferencia entre los diferentes esquemas de las diferentes estrategias. Un dato interesante para mencionar es que cuando uno analiza el metaanálisis, uno de los puntos que quiere evaluar es si hay heterogeneidad, tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista clínico. Y uno de estos puntos tiene que ver con que cuando uno analiza las diferentes poblaciones, ve que, si vemos en la tabla de abajo, ven que las poblaciones son realmente diferentes, ¿no? Porque con respecto perdón. Con respecto a las poblaciones son realmente diferentes. Fíjense la mortalidad cardiovascular del FRIS, del RITA, del ictus. Son diferencias significativas, o sea que las poblaciones son realmente diferentes. Y más allá de eso, cuando uno analiza la heterogeneidad, uno ve que la heterogeneidad es muy grande a expensas del infarto. Esto hace que uno tenga heterogeneidad estadística y heterogeneidad clínica. Por lo tanto, uno dice, bueno, el metaanálisis puede decir que hay reducción de eventos, pero si yo tengo heterogeneidad clínica y heterogeneidad estadística, no puedo demostrar eso, y tal vez me tenga que quedar con que el resultado global no es el que tengo que tomar, y sí tengo que tomar el resultado del último estudio, que es el ictus, que es el que fue que no había diferencias entre una estrategia y la otra. Cuando uno va a analizar los subgrupos, que es un dato adicional que uno puede extraer después, y que sabemos que analizar subgrupos tiene algunas limitaciones porque los estudios no fueron preespecificados para eso. Si analizamos por el tema de alto riesgo, cuando uno evalúa los datos del estudio Tactics, si uno le aplica el score de TIMI, ve que las mayores diferencias entre invasivo y conservador se encontraron en los grupos de riesgo más elevados, o sea, 3 y 4 de TIMI y 5 y 7. Si analizamos los pacientes mayores de 64 años, tomando los datos del FRIS-2, TIMI-3B y Tactics, pueden ver que en los mayores también la estrategia invasiva fue mejor que la conservadora, o sea que uno no debería privar a los pacientes mayores de la estrategia invasiva, obviamente teniendo en cuenta criterios como fragilidad que hoy en día tenemos en cuenta, que en aquella época no se medían, pero que hoy en día sí estamos obligados a medirlo por el riesgo de sangrado y demás. Y continuando con el análisis de subgrupos, si uno analiza alteraciones del ST, el paciente que tiene ST
le va mejor con estrategia invasiva. Y con los niveles de troponía, ya lo mencioné antes, que si uno estratificaba después por troponía positiva versus negativa, a los que tenían troponía positiva les iba mejor. Pero después en el ictus vimos que son pacientes que todos ingresaban con troponía positiva y sin embargo el ictus fue negativo. Entonces, bueno, ¿cuál sería el impacto sobre la mortalidad del infarto? Bueno, por lo que vimos es que hay un incremento significativo de la mortalidad y del infarto en la etapa hospitalaria a 30 días. O sea, todo lo que queremos ganar alejado, pagamos un precio inicial que es aumentar la tasa de infarto y eventualmente la mortalidad. Y en el ictus lo que vimos es que la intervención indiscriminada en agudo genera más infarto periprocedimiento sin beneficio alejado. ¿Qué implica esto para la práctica cotidiana? Si la respuesta inicial al tratamiento médico es buena, la intervención no agrega beneficio e incluso puede perjudicar. O sea que no es que la estrategia una sea mejor que la otra, sino que uno debería elegir a los pacientes que si responden bien clínicamente, uno podría esperar enfriarlos y después eventualmente intervenir, y esa es la segunda pregunta que vamos a contestar después. Y que cuanto más grave sea el cuadro clínico, edad, ST, troponina, mala respuesta al tratamiento, el beneficio de la estrategia invasiva será mayor, y sobre todo cuanto más precoz la tomemos. Unas palabras cortitas de lo que son los pacientes añosos. Después hubo un trabajo que fue el After 80 en pacientes octogenarios, donde vino a responder si en los pacientes añosos, no como el análisis de subgrupo que había mostrado antes, sino en un estudio randomizado, invasiva precoz versus tratamiento médico, y lo que se ve es que hubo beneficio en cuanto al punto final combinado y que no hubo diferencias en sangrado. O sea que uno no debería excluir a los pacientes añosos de este tipo de estrategias. Bueno, la segunda pregunta es tratamiento invasivo, precoz versus diferido. O sea, recién discutimos invasivo versus conservador. Y ahora dentro del invasivo, la estrategia invasiva precoz o la diferida. ¿Cuándo es mejor? Si es inmediato o uno debería esperar, como se hizo en el FRISC, en el RITA 3. ¿Y qué pasa con los pacientes graves? Esos pacientes que decíamos que tenían falla de bomba, soplo nuevo de insuficiencia mitral, hipotensión. Generalmente esos pacientes quedan excluidos de todos los trabajos y las conductas son en esos pacientes intervenir precozmente. Para eso hubo 3 trabajos, el ISARCUL, el ABORD y el TIMAX. Brevemente les voy a comentar algunos de los datos de ellos. El ISARCUL era enfriar el cool-off, enfriar a los pacientes con síndrome coronariano agudo, con tratamiento antitrombótico intensivo, heparina no fraccionada, aspirina, clopidogrel, tirofiban, e intervención luego de 5 días versus 6 horas, ¿no? El diferido 5 días y el precoz 6 horas. En 410 pacientes, son muy pocos pacientes, y como pueden ver, la estrategia invasiva mostró reducción de infarto-muerte. El ABORD era un trabajo mucho más chico, que incluía pacientes con TIMI 3 puntos, ¿no? Del score de riesgo, no TIMI 3 angiográfico, en que la estrategia invasiva se tomaba precoz con 70 minutos, la más precoz, y si no la mediana de los diferidos era 21 horas. El criterio de eficacia fue el nivel de troponina, o sea que no había un punto final clínico, no fue diseñado ni con la potencia para demostrar reducción del punto final clínico. Por lo tanto, la verdad que no juega demasiado el partido acá. Y el TIMAX, que fueron 3.000 pacientes, también con CCG precoz 24 horas versus diferida 36 horas, seguimiento 6 meses, como pueden ver acá están las medianas de los diferentes tratamientos, y donde se puede ver que el beneficio estuvo a expensas de lo que fue la isquemia refractaria. Por lo tanto, la intervención precoz no aporta beneficios respecto a la diferida en los eventos mayores. Cuando uno analiza el metaanálisis de invasivo precoz versus diferida, lo que observa es lo siguiente. Acá pueden ver el metaanálisis del 2011 y del 2013. Esto es sobre 4 estudios clínicos randomizados. Esto es sobre 7 clínicos randomizados y 4 observacionales. Acá 4.000 pacientes y acá son 5.300 de estos y 77.000 de los observacionales. Y lo que pueden ver es que lo que hay es disminución de la isquemia recurrente, que un menor tiempo de internación. O sea, los centros de alto volumen y de mucha tecnología tal vez eligen una estrategia intervencionista precoz porque eso les baja los tiempos y tiene digamos, desde el punto de vista de los costos, puede ser mejor para una institución intervenir precozmente a los pacientes de alto riesgo. Y en el metaanálisis posterior, la mortalidad, como pueden ver, fue similar.
y el infarto también fue similar. Por lo tanto, las evidencias disponibles que hay no son suficientes para adoptar una estrategia definida sobre bases sólidos en lo que es estrategia invasiva versus conservadora. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Antes de pasar a las guías, yo creo que, bueno, uno podría decir que las intervenciones farmacológicas reducen la mortalidad en la etapa aguda y estos beneficios se mantienen en el seguimiento. Sin embargo, las intervenciones sistemáticas carecen de beneficio agudo, salvo en los pacientes de muy alto riesgo, que fueron los que no se incluyeron en esos estudios. Esto tiene que ver mucho con lo que es el diseño de los estudios, ¿no? Cuando uno quiere estudiar estrategias sistemáticas en poblaciones, a veces, por decir, bueno, voy a hacer a todos lo mismo, uno termina de decir, bueno, no tuve beneficio. Y ustedes saben que cuando uno hace un estudio de investigación, el resultado del estudio de investigación es la suma algebraica de las diferentes respuestas de los pacientes, ¿no? En 100 pacientes, yo puedo tener un estudio neutro, porque en realidad al 33,3 fue bien, al 33,3 restante le fue mal, y al 33,3 restante le fue más o menos. Por lo tanto, es un resultado neto. Y lo que siempre queremos hacer nosotros es buscar el grupo a ese que le fue bien para aplicárselo. Y generalmente los estudios de estrategias sistemáticas no nos permiten responder eso. Dice, fue neutro y nos olvidamos de ese estudio. Y después nos dicen que cuando vamos a analizar subgrupos no tienen el poder suficiente para demostrarlo, por lo tanto estamos encerrados en nuestra propia trampa. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos nosotros? Por un lado, prevenir infarto o muerte en la fase aguda. Eso se logra solamente en los de muy alto riesgo. Y en los que no lo son, se incrementa el riesgo. La otra es controlar los síntomas en los pacientes refractarios. Eso vimos que se puede lograr. Uno baja la angina la isquemia refractaria, la isquemia recurrente, la isquemia refractaria. Prevenir la recurrencia de síntomas alejados también lo logramos, porque la intervención reduce la tasa de nuevas intervenciones. Y prevenir la muerte alejada es el tema que no hemos podido demostrar con los diferentes ensayos realizados. Por lo tanto, yo creo que a manera de resumen, esto es de una de las guías, la guía del American Heart, uno podría decir que, bueno, uno va a hacer una estrategia invasiva inmediata en los pacientes que dijimos, que son los que no entraron en ningún estudio y que nadie randomizaría. Ahí pueden ver las características. Yo no tengo los anteojos, pero son seguramente los que tienen hipotensión, luego soplo, arritmia ventricular. Después la estrategia guiada por isquemia, que sea la conservadora, la invasiva precoz y la diferida. Se acuerdan a los criterios clínicos y los scores de riesgo, que bueno, esa es otra, los scores de riesgo no los usábamos antes de la manera sistemática que se usan en las unidades coronarias, ¿no? Y contábamos con el score de TIMI, en sumo, y tenemos mejores scores. Y esto lo mostré como una reflexión final, ¿no? Que tenemos las guías americanas y las europeas, y ustedes ven, ¿no? Que clase 1, recuerden esto nada más. Clase 1, nivel de evidencia A, que sería el paciente más grave. Y dijimos que los pacientes estos no entraron a ningún estudio randomizado. Esto es evidencia de predictores de... Y la verdad que tiene nivel de evidencia A. Yo me fui a buscar las citas del nivel de evidencia A, y cuando ustedes miran las citas, ven que muchas de estas citas tienen que ver con análisis de predictores. O sea que ponen como evidencia tipo A registros que mostraron que los predictores dicen que a esos pacientes les va peor, pero no es demostración fehaciente de eso. Perdón. Cuando vemos la guía europea, el paciente que tiene la estrategia urgente, o sea, esta misma sería, ¿no? Esta, equivalente a la es 1C. ¿Recuerdan? Acá era 1A, acá es 1C. El mismo tipo de paciente. Y las citas, la 148 es esta, que no la quise repetir porque no me entraba, es la guía del 2010. O sea, ponen como cita una guía del 2010. Entonces fui a buscar la cita del 2010. Bueno, voy a buscar la cita del 2010, encuentro que vuelven a mencionar a este grupo y evidencia ponen 2 guiones. O sea, esto tiene que ver con que las guías que nosotros habitualmente leemos muchas veces no están soportadas por niveles de evidencia, y cómo discrepan, muchas veces discrepan porque en realidad lo que hacen es cortar y pegar las citas. Bueno, nada más.